el deseo del Padre es que nuestro corazón, nuestro ser espiritual, cada vez se vaya amoldando, se vaya conformando más, tomando la forma del corazón de Dios. Y fíjese que no cuesta, y tampoco es hablar blasfemia al decir que Dios espera, pues como buen padre, lo que Él espera es que sus hijos tengan los mismos sentimientos que Él tiene para con todos los demás y para con nosotros mismos. Esto es muy importante, que nuestro corazón sienta lo que siente el corazón de Dios. Ese debe de ser nuestro anhelo. No se trata, como ya alguien por ahí me lo mencionó, del hablar que nosotros queremos ser dioses. No, amado hermano, en ningún momento. Como dijeran las abuelitas, válgame Dios, el querer nosotros alcanzar. No, hermano. Es buscar a través del conocimiento de la palabra cómo nosotros podemos cada día tener un corazón conforme al corazón de Dios. De eso se trata esto. Y yo sé que ustedes lo han visualizado de esta manera y quieren, anhelan, desean esos cambios en su corazón, y eso es lo que Dios desea. Hemos venido siendo ministrados y la mayoría de los mensajes tienen como ejemplo o han tomado como ejemplo la vida del rey David. Quizá más adelante tomemos algunos otros de estos grandes personajes de la Biblia, como lo es José, como lo es Daniel, como lo es Ruth, como lo es Noemí y la reina Esther y muchos otros más. Pero esta noche quiero llevarlos a una parte más de la escritura, en el primer libro de Samuel siempre. Pero si ustedes me acompañan ahora al capítulo 23, primer libro de Samuel, capítulo 23. Ahora Saúl está persiguiendo a David. David está huyendo, lo hemos venido viendo, y él se encuentra ante una situación muy difícil. Y acá vamos a estudiar esta noche algo más sobre lo que Dios quiere que aún en los momentos difíciles de nuestra vida nosotros tengamos siempre presente. Yo no sé si hay alguien aquí que esté pasando por un momento difícil en su vida. No sé si hay alguien acá que tenga un momento de aflicción, de angustia, de ansiedad, que esté preocupado por algo. No sé si hay alguien que esté. Quiero decirle que si hay alguien que esté en esa situación, aunque sea que su preocupación sea por los tamales de la semana entrante, quiero decirle que Dios quiere que en medio de esa situación de aflicción usted deje que Él moldee su corazón, que Él conforme su corazón, que tome la forma del corazón de Él, para que entonces usted vea que siempre ha tenido su respaldo, siempre lo va a tener. Y como hemos estado mencionando, si tenemos el respaldo de Dios, lo tenemos todo, estamos hechos. David sabía de eso, David lo había escuchado de parte de Dios y ahora lo experimenta. Está en medio de una situación difícil y su preocupación no eran ni los regalos, ni los cohetes, ni los tamales de la semana entrante. Su preocupación era que su vida, la de su familia y la de su ejército estaban en riesgo. Ellos estaban huyendo, y no solamente porque Saúl y su ejército los estuviera asustando, sino porque querían matarlos. Hoy nosotros, este Saúl, que es figura de Satanás, somos perseguidos también. Tenemos que entenderlo, hermanos. Y nuestro adversario insistentemente va a atacarnos, va a tratar de frustrar los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida. Y nuestra obligación, escúcheme que lo diga de esta manera, perdóneme si lo ofendo, pero nuestra obligación es estar atentos. El apóstol Pablo dice: porque nosotros no ignoramos sus maquinaciones, hablando del enemigo. Debemos de entender que hace sus planes,
traza sus estrategias para venir en contra nuestra, y cuando nosotros desconocemos cómo opera, fácilmente podemos caer en sus engaños. Y por eso es que muchas personas, cristianos y buenas personas, que caen en los lazos del pecado, y no es porque Dios haya olvidado, sino porque en medio de la aflicción no permiten que Dios moldee su corazón conforme al corazón de Él, y entonces corremos un riesgo. David está ahora ante una situación similar. En el capítulo 23, si usted lo localizó, vamos a leer unos cuantos versículos. Acá dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí los filisteos combaten a Keila. Primero quiero decirle que los filisteos también es figura de los demonios, son enviados de Satanás. Y quiero decirle que Keila no es el nombre de una mujer, sino es el nombre de una ciudad. Entonces, porque luego si no dice es que los demonios atacaron a una mujer, no. Los filisteos entraron en una ciudad llamada Keila y vinieron a tomar lo que allí había. Y dice a continuación que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado, entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Versículo 8. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Versículo 10. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que me lo declares, que le declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Versículo 12. Dijo luego David: me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió: os entregarán. Versículo 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino Saúl a la nueva, le vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Vamos a detenernos allí. Quizá más adelante continuemos, y si no será otro día. Lo que está pasando, como en los pasajes anteriores nos hemos venido dando cuenta, es que Saúl está tratando de prender a David para matarlo. Y David está escondido, David está huyendo, lleva con sí una buena cantidad de hombres, de aquellos que se le unieron allá en la cueva de Adulam, de aquellos que estaban endeudados, que estaban deprimidos, que estaban sintiéndose fracasados y todo lo demás, y lo habían hecho su rey. Ahora lo están acompañando, pero están huyendo. Sin embargo, se dan cuenta
de que los filisteos, ese pueblo enemigo de ellos, ese pueblo enemigo de la nación de Israel, ese pueblo enemigo de todo lo que representaba Jehová de los ejércitos, está invadiendo a una región llamada Keila, y ellos ven el mal que están atravesando sus hermanos. Entonces dice que David viene y le consulta a Dios. Quiero solamente así, por si alguno de ustedes no captó la idea central de estos versos. Yo sé que en algunas ocasiones la forma en la que escriben los traductores de la versión Reina Valera nos pueden desviar de la atención, pero es un pasaje bastante sencillo de entender. David ve que los de Keila, los habitantes de esta ciudad, están siendo oprimidos, que se están llevando su ganado, que se están llevando sus hortalizas. Y entonces él, como un buen siervo, como un buen rey, como un buen varón de Dios, se da cuenta de esta injusticia, y de inmediato lo que hace, escuche, porque eso es precisamente la esencia de lo que quiero dejar en su corazón esta noche. ¿Cuáles son las actitudes de David ante una situación que está poniendo no solo su vida en riesgo? Ahora usted podrá decir, hermano, si eso era tan fácil de que usted nos dijera, lean el capítulo de Samuel, el primer libro de Samuel 23 en su casa, y con eso resolvemos y no tenemos por qué estar acá. Pero escúcheme, porque en ocasiones creemos que es mera historia lo que aquí está escrito. Y si Dios ha permitido que estos pasajes de la Escritura estén acá, es porque Dios quiere que tomemos la esencia de las actitudes de estos hombres para que asumamos igual responsabilidad. Y hay tantas cosas en estos 12, 13 versículos que leímos que nos deben de servir a nosotros para actuar de la misma manera, y entonces permitir que nuestro corazón se conforme de acuerdo al corazón de Dios. Lo primero que David hace es sentir misericordia por los que están sufriendo. Se da cuenta, mire, cualquiera pudo haber dicho, ese no es mi lío, ese no es mi problema. Cualquiera que no tenga un corazón con misericordia, de la que solo puede venir de Dios, pudo haber expresado de esta manera su sentir. ¿Y a mí qué me importa? Hermanos, a veces como cristianos adoptamos este tipo de posición en nuestra vida. Vemos el sufrimiento de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros vecinos, y que ese no es mi lío. Ellos se lo buscaron. ¿Para qué se meten en lo que se meten? ¿O para qué se comportan como se comportan? Yo sé que aquí no hay ninguno de los que tienen ese tipo de pensamiento, pero por si usted le puede ayudar a alguien y trasladar el mensaje, hágame favor. Es tan fácil caer en una actitud de esta. Sí, ¿qué? ¿Yo qué? Para ayudar estoy. ¿Yo para que me ayuden estoy? David ve el sufrimiento de los de Keila. Sus enemigos, los filisteos, que también eran enemigos de David, los están invadiendo. ¿Cuánta gente hoy está presa por Satanás y sus demonios en tanta cosa en la que el mundo se enreda? ¿Cuánta gente hoy, cosas que nosotros podemos ver con la revelación de Dios y que ellos no pueden ver, reciben la opresión? ¿Cuántos están metidos en adulterio y fornicación? ¿Cuántos, creyendo que están haciendo las cosas bien, están metidos en cualquier tipo de negocio ilícito? ¿Cuántos de nuestros conocidos, vecinos y amigos están padeciendo por la opresión de una enfermedad o por una ruina y bancarrota? ¿Cuántos? Yo sé que usted conoce una buena cantidad, y lo más triste es que en ocasiones, como decimos comúnmente, fingimos demencia. Nos hacemos los locos. A lo sumo, lo mucho que podemos hacer, bueno, voy a hacer una oración por ellos. Dice la Biblia en estos versos que leímos esta noche, que David, cuando vio esta circunstancia, fue y consultó a Dios. Y la respuesta de Dios era obvia. Hermanos, no se necesita haber recibido muchos cursos de teología. No se necesita ser una persona conocedora de la Biblia y de todo lo que ella enseña para entender que la voluntad de Dios es que nosotros, como sus enviados, como sus ungidos, como sus escogidos, seamos la mano de Él para extender misericordia al que no la tiene, al que no la ha alcanzado. No se necesita mucho estudio para eso.
Lo que se necesita es entender que somos escogidos de Dios con un propósito. ¿Cuánta gente está sufriendo? ¿Cuánta gente más en estos días en los que se celebran fechas especiales para la humanidad? Gente que entra en depresión, gente que se refugia en las drogas y el alcohol, gente que encuentra en el sexo ilícito una ventana de liberación para todos sus conflictos. ¿Cuántos conocemos? David toma entonces una actitud que deberíamos de tomar si queremos ser formados conforme al corazón de Dios. Va y le consulta a Dios y le dice: tengo que ir contra los filisteos. Y el Señor le contesta: ve. ¿Qué ve usted de complicado en todo esto? Muchas veces nos pasamos orando una buena parte de nuestro tiempo. Decimos: es que Dios no me ha hablado. Dios no me ha dicho que yo vaya. Usamos hasta frases o pensamientos amoldados o acomodados a nuestra manera ligera de ver la necesidad de los demás. Dice: no, es que yo, dice la Biblia, que entre pleitos ajenos no me dé entremeter. Entre casados y hermanos no hay que meter las manos. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces vemos la necesidad de los demás? ¿Recuerdan ustedes la parábola del buen samaritano? Pues es precisamente parte de esta enseñanza. Jesús dice que un hombre está tirado porque fue golpeado por sus asaltantes, y que pasan personas que dicen ser religiosas y tener temor de Dios en su corazón, y que se hacen los desentendidos cuando ven la necesidad de aquel. Mas pasa un samaritano, tomando muy en cuenta que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, y aquel hombre, dice la Biblia, movido por misericordia, toma una actitud que es precisamente una actitud que deben de tomar todos aquellos que están siendo formados conforme al corazón de Dios. Mire, yo le daba vueltas y vueltas a esto para entender única y exclusivamente que lo que Dios le contesta a David es: ve y haz lo que sabes que tienes que hacer. Le dice: ve, Señor, debo de ir contra los filisteos que están haciendo a los de Keila sus víctimas, que los están oprimiendo. Ve. Le dice el Señor: ve. Aquí no hay mucho enredo, hermano. ¿Y sabe qué es lo que hace? Entonces dice que David va. Si usted viene el verso 3 conmigo, del mismo pasaje que esta noche el Señor nos permite compartir. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 3. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Siempre va a haber gente a su alrededor, amado hermano, que sienta miedo. Siempre. Pero no se preocupe. Así es. Usted que sabe lo que tiene que hacer. O sea, mire, estamos esperando porque viera que los hermanos del grupo están en una quincena de ayuno y oración para ver si vamos a ayudar a esa familia. ¿Sabe qué los hermanos del grupo tienen? Es miedo. Entendible. Entendible. No vaya usted a acusarlos mal, dice: lo que pasa es que ustedes son un grupo de miedosos. No. Enséñeles. ¿Sabe qué fue lo que David hizo con este grupo de gente? David les demostró que tenían el respaldo de Dios. Y es lo que usted debe de hacer ante una circunstancia similar. Escúcheme. Háblele a su familia diciéndole que ustedes tienen el respaldo de Dios. Háblele a sus hijos contándole que usted tiene el respaldo de Dios. Obre de acuerdo a ese sentir en su corazón, diciéndole: vamos, porque el Señor está con nosotros. Ayudemos, asistamos, oremos, hagamos lo que tenemos que hacer, porque esa es la voluntad de Dios. Dice que cuando el sacerdote Abiatar se enteró de que David iba en contra de los filisteos que estaban invadiendo Keila, entonces tomó el efod. Hemos dicho, el efod era una especie de chaleco sacerdotal.
Esto se lo ponían los sacerdotes porque eran los únicos que podían llegar a la presencia de Dios. En sus carreras, Abiatar, que era el sacerdote y que tenía una fuerte y estrecha relación con David, le dijo: ¿es cierto que vas a ir en contra de los filisteos que han invadido Keila? Y David le dijo: sí, el Señor me ha dicho que debo de ir. Entonces le dijo él: entonces entrémosle, porque si Dios te ha hablado, hagámoslo. Cuando los hombres temerosos, cuando aquellos que estaban tratando de buscar excusas para no ir, se dieron cuenta de que tenía el respaldo de Dios, entonces, amado hermano, todos fueron. Y ahí dice la Biblia en el versículo 2 que tuvieron una gran victoria, que capturaron todo lo que los filisteos le habían quitado y se quedaron hasta con lo que era de los filisteos. Y Dios cumplió, como siempre cumple lo que Él promete. ¿Cuántos pasajes de la Escritura nos enseñan, amado hermano, de que Dios nos respalda? Que cuando estamos en su voluntad, que cuando estamos obrando según lo que Él nos dice, el respaldo de Dios es inminente y tendremos la victoria. Escúcheme, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Es como los que estaban con David, quitar el miedo de nuestro corazón. Hay tanta necesidad que solo puede ser cubierta por nosotros hoy. Y que frases como esa de que ese no es mi problema, que ese no es mi lío, que se arreglen ellos, lleguen a la iglesia, allá el pastor algo les va a hacer, aunque sea regañarlos, pero algo va a hacer, y ahí ustedes se van a empezar. No, hermano, es su función, es la de cada uno de los que ha sido escogido por Dios. A veces yo me encuentro con personas que dicen: hermano, mira que a mí Dios no me usa y Dios no me habla. Hermano amado, ese efod que representaba al sacerdote que entraba en la relación con Dios era lo que mostraba la voluntad de Dios. Hoy no tenemos un efod, pero tenemos la palabra de Dios por escrito que nos enseña la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y que nos muestra lo que nosotros tenemos que hacer. Ya no podemos seguir diciendo: mire, es que no sé lo que tengo que hacer, no sé cuál es mi llamado. Si alguno de ustedes no tiene todavía claro su llamado, yo le pido, por favor, lea lo que dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 28, y usted va a encontrar al final del mismo una forma tan sencilla de entender nuestro llamado. Por tanto, id por todo el mundo, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué de enredo tiene eso? Ninguno. ¿Están aquí todavía? ¿Sí? Mire la actitud de David y de su ejército. Habló con Jehová nuevamente. Y esto debe de quedar claro en nosotros, hermano. Cada vez que hablemos con Dios nos va a responder. Cada vez que hablemos con Él vamos a tener respuesta. ¿Sabe cuál es el problema? Es que a veces nos hacemos los locos, porque no nos gusta lo que nos responde. Señor, debo de ir a orar por ese mi vecino mal encarado, ese que ya varias veces me ha ofrecido que me va a quebrar la puerta. Debo de ir a orar por él. No, Señor, esperaré hasta que el cielo se ponga rosado, porque esa va a ser la prueba de que tú me estás. No, hermano, Dios, siempre que hablamos de acuerdo a su voluntad, siempre nos va a traer una respuesta. El apóstol Pablo dice en su carta que escribe a los Efesios en el capítulo 6: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Escúcheme bien, hermano, nuestro adversario hoy está trabajando, sigue trabajando, trabaja 24 horas, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero Dios ha prometido no dejarnos, sino desampararnos. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. Escúcheme, va a seguir insistiendo. Recuerdan ustedes en Mateo 4 y en Lucas 4 los pasajes que nos cuentan sobre la tentación de Cristo en el desierto.
¿Recuerdan ustedes que viene primeramente y le dice, si tienes hambre, después de 40 días de ayuno y oración, aún el mismísimo Hijo de Dios tenía hambre? Si tienes hambre y de verdad eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le contesta, no, porque está escrito que no solo de pan vivirá el hombre. Viene nuevamente y le dice, si en verdad es el Hijo de Dios y quieres realmente ser el Rey, entonces todo lo que ves me pertenece y yo te lo entrego si postrados me adorares. Y Jesús le contesta, no, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pues entonces demostremos quién tiene más poder. Lo llevó a lo más alto y le dijo, si tú te arrojas de aquí, vendrán los ángeles de tu Padre y te detendrán para que no sufras ningún daño. Y Jesús le dice, no, está escrito, al Señor tu Dios no tentarás. Dice la Biblia que a continuación Satanás, entonces, viendo la manifestación, la firmeza, la solidez de Jesús ante la revelación del Padre, dice que le dejó. Pero hay una frase que debe de llamar nuestra atención ahí, porque le dejó por un poco de tiempo. ¿Sí? Hermano, no se sienta usted que porque ya mire, va a regresar, hermano. Va a regresar, no lo estoy asustando, solo estoy diciendo prepárese, porque va a regresar. Pero no se preocupe, porque Jehová de los ejércitos está con usted. Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Él tiene la firmeza y la seguridad. Él es el que ha vencido. Él nos ha dado la victoria. En Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Tenemos esa y otras promesas garantizadas de parte de Dios. Escúcheme, dice que cuando David consultó al Señor y le dijo, he de ir, y no solo he de ir, sino que los voy a alcanzar, el Señor le dijo, sí, ve. ¿Y sabe qué hizo David? Patitas, ¿para qué te quiero? Y fue. Mire, ese es uno de los pasajes más sencillos de entender de la Biblia. El Señor le dijo, ve, y fue. Pero luego se dio cuenta, escúcheme, que al estar allí esta Keila era una ciudad amurallada. Estaba encerrada dentro de muros y sus puertas se cerraban con cerrojos. Cuando Saúl, el enemigo de David, se enteró que por accidente, aunque con Dios no suceden accidentes, sino que todo tiene un propósito, cuando Saúl, el adversario de David, el que representa a Satanás y a sus demonios, se enteró de que David estaba allí tratando de hacer la voluntad de Dios, él dijo, ya me lo entregó el Señor, ya Dios me lo entregó en mi mano. Porque sin darse cuenta David se encerró en esa ciudad. Cuando David supo, dice, porque escúcheme, le voy a decir algo, reflexione, piense, medite por un momento en esto. Un cristiano que tiene la presencia del Espíritu Santo, un cristiano que ha recibido a Cristo, tiene también la promesa del Espíritu Santo y dice que este va a guiarnos a toda verdad. Usted no desconoce, que usted se haga loco es otra cosa, pero usted sabe dónde tiene que ir, dónde no tiene que ir, con quién tiene que hablar, con quién no, dónde se tiene que meter, dónde no se tiene que meter. Usted lo sabe. Porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, porque Él lo ha hecho morar para que nos guíe a toda verdad. David tenía esa presencia. Cuando David supo que Saúl ya se había enterado dónde estaba, ¿sabe qué hizo? Temblar. Le temblaron las piernas. No, él sabía que estaba ahí con un propósito de parte de Dios. Cuando vaya al hospital, aún y porque le duele el pelo, sepa que está ahí porque hay un propósito de Dios. Y empiece a ver a su alrededor y le aseguro que va a conocer el propósito de Dios. Cuando esté en un lugar por accidente, según usted, dése cuenta que Dios lo llevó a ese lugar para cumplir un propósito de parte de Él.
y obre según su voluntad, porque entonces su corazón va a ir tomando la forma del corazón de Dios. David está allí en Keila y está con todos sus soldados, y cuando se entera de que ya Saúl se dio cuenta dónde está, entonces va nuevamente con el Señor. Y escúchenme, porque es muy importante. Lo que le pregunta al Señor es: Señor, ¿me van a traicionar los de Keila, a los que yo vine a ayudar? ¿Me van a delatar delante de Saúl? ¿Me van a entregar delante del que me quiere matar? ¿Y sabe cuál es la respuesta de Dios? Sí, manito. Sí, manito. Escúcheme, hermano amado. Perdone lo que voy a decir si lo digo mal. No es mi deseo confundirlo, pero no se confíe ni de su sombra, hermano. Maldición hay de confiar en el hombre. Es que mire usted ahorita con este nuevo gobierno. Ay, confía en el Señor, hermano. Ponga su confianza en Dios, porque si no, cualquier hermano le puede hacer una trastada. Mire, Señor, me van a traicionar mis vecinos de Keila, a los que yo vine a ayudar, a los que les quité a los filisteos de encima, y a los que les hice devolver su ganado y todo lo que el enemigo se había llevado. Señor, me van a traicionar. Sí. ¿Qué ha de haber sentido David, hermano? ¿Qué ha de haber sentido? Yo no sé si alguno de ustedes, espero que no, pero yo no sé si alguno de ustedes ha pasado por ese dolor de la traición. Gente a la que uno está ayudando, gente por la que uno está invirtiéndose, gente a quien uno le entrega su confianza, su corazón y todo lo demás que uno posee, y lo traiciona. ¿Sabe qué es lo que muchos equivocadamente hacen? Se vuelven en contra de Dios. Señor, si esto es venir a ayudar, Señor, si esto es venir a orar, Señor, si tú me dijiste que hiciera tu voluntad sobre los que están en angustia y en aflicción, y mira cómo me paga. Si usted asume esa postura, no ha avanzado absolutamente nada. David entonces viene con el Señor y le pregunta: Señor, ¿me van a entregar? Pero ¿sabe qué es lo que Dios quería? No darle la espalda a David. Dios nunca le va a dar la espalda a ninguno. Dios entregó a su Hijo por nosotros. ¿Cómo nos va a dar la espalda, hermano? Nunca Dios nos va a dar la espalda. Iglesia, está aquí. Nunca Dios nos va a dar la espalda. Nunca. Por eso nuestra confianza debe de estar puesta en Él. En Él, nada más. Pero mire cómo me pagaron. Bendígalos, hombre. Mire, yo los ayudé y ahora lo que están hablando de bendígalos. Déjeselos al Señor. El centro de la Biblia en cuanto a versículos y capítulos dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. David viene al Señor y le dice: Señor, ¿me van a traicionar? Y Dios le dice: sí, pero Dios lo que quería no era darle la espalda. ¿Sabe qué es lo que quería Dios? Era decirle: sí, pero yo no te voy a dejar. Yo no te voy a dejar. Aún esa misma gente que ayudaste te va a traicionar, pero yo no te voy a dejar. Un corazón que se está formando, que está tomando la forma del corazón de Dios, sabe que tiene un Dios que nunca lo va a dejar. En las buenas, en las malas, Dios va a estar con nosotros. En su palabra dice: aunque pases por el agua, aunque vengan las aguas tormentosas sobre ti, contigo estaré. Eso es garantía de que tenemos un Dios que no traiciona. Eso era lo que Dios quería dejar en el corazón de David. Agarre eso para usted. Aunque todos los demás le den la espalda, aunque todos los demás lo traicionen, aunque levanten calumnias contra de usted, Dios lo va a respaldar si usted está haciendo la voluntad de Dios. Cuando Dios le habló a David, le dijo: te van a traicionar, pero ¿sabes qué? Muévete, trasládate, toma tus hombres y vete. Hace en los años 70 u 80, quizás algunos de ustedes ni saben qué significa eso. Yo quisiera decir que el boxeador más grande que ha habido, llamado Cassius Clay,
o también Mohamed Ali. ¿Cuántos conocen a Cassius Clay? Es una leyenda del box. No es pecado ver box, hermano. Pecado es practicarlo, pero verlo no. Una leyenda del box, Cassius Clay. Después se volvió a la religión musulmana y se cambió su nombre y se puso Mohamed Ali. Era un campeón olímpico, así empezó su carrera. Un campeón olímpico en el boxeo amateur. Le fue tan bien que lo contactaron sus representantes y dijeron: aquí hay potencia. Y lo empezaron a llevar ya a nivel profesional. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto segmentos de una pelea de Ali. Yo hubiera querido presentarles un videíto de cómo peleaba Ali, pero se los dejo de tarea. Vayan a YouTube y pongan ahí Mohamed Ali o Cassius Clay y les va a aparecer algo. El tipo era un fanfarrón. Entrevista que le hacían, hermano, le salían de su boca sapos, culebras, cucarachas, alardeándose. Él decía: es que yo soy el rey, como yo no hay otro. Mi capacidad está sobre la capacidad y de verdad lo demostró. De los pesos pesados, de los pesos completos, nadie le pudo hacer frente. Se bajaba cuanto se le pusiera enfrente, pero tenía una estrategia muy particular. Algunos de ustedes lo recuerdan. Fíjese que no era bueno con los puños. No era tan bueno con los puños, pero era excelente con las piernas. El tipo era un bailarín. Él rodeaba todo el ring brincoteando, y el otro que era su adversario atrás y atrás y atrás y atrás. ¿Alguno de ustedes recuerda eso? No es pecado ver eso, hermano. Solo estoy tomando un ejemplo que se me ocurrió. Mire, ¿sabe qué le dijo Dios a David cuando le dijo: me van a traicionar los de Keila y me van a entregar con Saúl? Dios le dijo: sí, te van a traicionar, pero muévete. Este Cassius Clay, hermano, ganó todas sus peleas. Y es cierto, como él, en cuanto a títulos, no ha habido otro. Pero su estrategia era el movimiento. Mire, hermano, se pasaba de un lado para otro y brincaba. Y yo no sé de dónde el tipo sacaba tal resistencia. En ese tiempo las peleas eran de 15 asaltos. No como las arregladas de ahora de 10 o 12. De 15 rounds. Y el tipo en algunas de esas peleas se pasó los 15 rounds bailando. Eso sí, cuando ya tenía cansado a su adversario, se le dejaba ir con 2 o 3 guantazos, y cada brazo de ese cuate era como de este pelo. El otro, cansado de estar persiguiéndolo durante los 15 asaltos, uno bueno le ponía y a traerlo. ¿Sabe qué era lo que hacía David? Se empezaba a mover de un lugar para otro. Agarraba a sus soldados: ahora nos vamos para acá, y luego vámonos para allá. Y al tipo, así como a Mohamed Ali, de repente, cuando Saúl se dio cuenta, dice ahí el último verso que leímos, el verso 13, que mejor ya no hizo nada. Lo cansó. Hermano, ¿por qué no cansamos al diablo? Lo agarramos cansado, uno le damos y no lo traemos. ¿Ah? Me están agarrando el hilo, hermano. ¿Sabe qué? ¿Por qué no nos movemos a evangelizar? ¿Por qué no vamos a orar por los enfermos? ¿Por qué no vamos a orar por los presos? ¿Por qué no vamos a los centros de restauración de alcoholismo y drogadicción? ¿Por qué no vamos donde están las familias partiéndose? ¿Por qué no nos movemos a hacer la obra del Señor? Y al ver el diablo, a ver Satanás, que nosotros, en lugar de estar: ay, Señor, me traicionaron, mira lo que me hicieron, en lugar de ver todo eso, nos ve en movimiento, dándole la gloria al Señor y haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer. Hermano, se va a tener que largar de nuestra vida.
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sabe, hermano, que debemos de tomar ese tipo de actitudes y ese tipo de acciones? Entre más nos movamos haciendo la obra del Señor, nuestro adversario se va a cansar. ¿Y ahora dónde están? Pues ya están restaurando, pues ya están evangelizando, pues ya están orando por los enfermos, pues ya no puedo. Estos cristianitos salieron buenos. Eso dice que hizo Saúl cuando vio que en lugar de encerrarse, quedarse bajo los cerrojos de Keila, se empezó a mover para todos lados. Ya no lo siguió. Ya dijo, con este no se puede. Y le digo, esto se está poniendo muy bueno, hermano, pero agarre esto en su corazón. 3 cosas, 3 cositas, agárrelas en su corazón, por favor. Que la misericordia de Dios mueva todas las acciones de su vida. No se necesita ser muy bueno o tener muchos recursos para extender la mano al necesitado. Se necesita tener misericordia. Eso debe de ser algo que se moldee todos los días en nuestro corazón. Número 2, para todo hay una respuesta en la Biblia. David, ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, ante cualquier decisión que tenía que tomar, fue con Dios y consultó a Dios. Hermano, hable con Dios, lea, conozca la voluntad de Dios y entérese qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Hable con Dios, insista. A Dios no le cansa que nosotros le consultemos todos los días, no le cansa, y todos los días nos va a dar una respuesta. Y número 3, muévase, hermano, muévase haciendo la voluntad de Dios, muévase ayudando al que necesita, muévase en oración, en intercesión. Empezamos el 1 de enero del 2016, si Cristo no ha venido. Empezamos con 21 días de ayuno y oración, clamando por esta ciudad, por esta región y por las necesidades de la misma, poniendo a nuestra nación de Guatemala y al nuevo gobierno que ha de asumir tremenda responsabilidad bajo la cobertura y la sabiduría de Dios, para que vivamos quieta y reposadamente. Muévase, haga algo, por favor. La gente que se encierra, Saúl y su ejército la alcanzan, pero la gente que se mueve, Saúl y su ejército desisten. Muévase, obrando según el propósito de Dios. Dios tiene buenos planes para su vida, y le digo, lo que viene va a ser mejor si usted deja que su corazón se moldee conforme al corazón de Dios. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Incline su rostro y hablemos por un momento con el Señor, para que su palabra, lo que Él puso en mi corazón, porque solo soy un instrumento de Él, esta noche quede guardado en el suyo, produciendo fruto. Hable con el Señor ahí donde usted está y dígale: Padre, yo necesito la revelación, que esta palabra se haga rema en mi corazón, y que yo no sea, Señor, como Santiago dice, tan solo oidor, sino que me convierta en un hacedor de tu palabra. Señor bendito, cuánto amor y cuánta misericordia hay sobre nosotros. Cuánto de todo eso se derrama día con día sobre nuestra vida. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro ser espiritual, nuestros ojos, nuestros oídos. Ábrelos, Señor. Queremos escuchar esas conversaciones celestiales que se producen en este momento. Queremos escuchar esas estrategias para ir en contra de nuestros adversarios. Haznos partícipes, Señor,
de toda esa comunicación que se está dando en las esferas celestes. Tu palabra nos dice que cosas que ojo no vio, que oído no oyó, serán reveladas a aquellos que buscan tu presencia. Es lo que anhelamos, Señor, estar ante esas conversaciones, escuchar el deseo de tu corazón y ser los instrumentos tuyos, ser las manos tuyas en esta región. Háblanos, Señor, háblanos, oh Dios. Como David, tu siervo, esta noche venimos delante de ti para preguntar, Señor, ¿hemos de ir en contra de esa enfermedad? Sabemos que tu respuesta va a ser sí. Hemos de ir en contra de esa deuda, en contra de ese problema, en contra de esa discusión. Hemos de ir en contra de esa pared, de esa circunstancia difícil de pasar. Sabemos que tu respuesta es sí, porque tú estás con nosotros. Porque es tu deseo también que salgamos de Keila, que no estemos bajo muros y cerrojos, sino que tengamos la garantía de tu presencia. Muévete, muévete, Señor, muévete para que nosotros también salgamos de la comodidad, nos movamos ante la necesidad de los demás. Muévete, oh Dios, toca nuestro ser, tócanos, oh Dios. Voy a pedirle que se ponga en pie por un momento más, con sus ojos cerrados. Sus manos alzadas, si es posible. Usted que me ve en su casa a través de la televisión, quiero decirle esto. Dios está hablando a su corazón esta noche, porque quizás su situación ha sido la puerta que Satanás ha usado para influenciarlo a la depresión, a la angustia, al decaimiento. Porque tal vez esa enfermedad que no viene de Dios es lo que está usando el enemigo para encerrarlo. Amigo, hermano, le digo a usted, Dios le está hablando esta noche diciéndole: muévase, escuche su voz, tenga misericordia por los demás, conozca la voluntad de Dios. Dios va a obrar de manera sobrenatural en su vida también esta noche. Santo Dios. Vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, dígalo. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré, declarémoslo. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré. Una vez más, hermano, con esa convicción: Dios es por nosotros, Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Sí, Señor. Hay muchos que esta noche ven difícil el salir de esa situación por la que atraviesan. Hermano, solo quiero recordarle que tenemos un Dios que no conoce imposibles. Algunos están viendo difícil resolver ese conflicto,
poder pagar esa deuda. Algunos están viendo difícil ser sanados de esa enfermedad. Dios no conoce imposibles. Y si usted se empieza a mover, toda amenaza de Satanás sobre su vida va a tener que caer. Va a tener que caer. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque tenemos la garantía de que en Él somos más que vencedores. Porque en Cristo hay respuesta para toda necesidad. Solo créalo y muévase obrando en fe. Aunque todo indique lo contrario, si Dios le está diciendo: ve, lo harás, ganarás, tendrás victoria, prosperarás, sanarás, hágalo. No espere más, hágalo. Lleve esa palabra de esperanza a los demás y reciba el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Usted mismo podrá decir: yo vi caer a mis adversarios, vi caer derrotados a todos los que se levantaron en contra mía. Pero no va a ser por usted, va a ser por el que lo respalda a usted. Va a ser por Jehová de los ejércitos que está con usted, que ha prometido estar con usted. Padre, en el nombre de Jesús yo declaro que este es un pueblo victorioso. En el nombre de Jesús yo declaro que todo aquello que se quiera oponer a la victoria de este pueblo cae, es derrotado en el nombre de Jesús. Yo declaro que tu pueblo se moverá y el enemigo quedará despistado, no sabrá cómo fue vencido. Pero una vez más tendremos la victoria de Cristo sobre nuestra vida. Yo declaro que ellos empezarán a ver, Señor del cielo, cosas grandes y sobrenaturales en su vida. Lo creo, Señor, porque es lo que tu palabra dice. Permite, Señor, que cada corazón esta noche aquí se vaya formando, que vaya tomando la forma de tu corazón, Señor.